Entonces, quiero dejarles saber también que aparte de las casitas, entonces hay que irse preparando y educándolo para que ustedes puedan trabajar desde aquí en cualquier parte del mundo. ¿Quién diseñó esta camiseta? Un venezolano en Venezuela, con más problemas que ustedes en República Dominicana ahora mismo, y gana $10 la hora. Cada vez que yo le tengo que pagar trabajo es $10 la hora, a veces $20 la hora a otras personas. Y ese puede ser Chelo ganándose $10 la hora aquí en Lomita de Piedra. O ese puede ser este niño, en 10 años este niño puede estarse ganando en términos de ahora $10, $15 la hora, y hay muchos que ganan hasta $50 y $100 la hora en un país tercer mundo como es de nosotros. Entonces, eso es lo que queremos que despierten en los hijos de ustedes, ese creer que ellos pueden hacerlo. Porque ustedes los adultos, o nosotros los adultos, se nos hace difícil creer que podemos. Pero quisiéramos que ustedes le den la oportunidad a sus hijos de que ellos puedan tener esa oportunidad. Les voy yo a asegurar que vamos a lograr todos estos fondos. Yo no les voy a prometer que se pueda lograr, pero hay gente dispuesta ya a ayudarnos. Y con fiestas y que aparezcan donantes, puede lograrse. Le voy a dar la palabra a Gracie porque yo sé que ella tiene que irse. Buenas tardes. Buenas. Decirle a ustedes que no soy el primer proyecto que hemos emprendido. Los proyectos no se hacen de la noche a la mañana. Primero hay que diseñarlo. Primero hay que tener una estrategia, un plan a seguir. Y si la comunidad no se interesa, nosotros tampoco nos vamos a interesar. Porque es por ayudar. Comenzamos con el plan de la iglesia, no se logró. Proyecto hasta que terminó. Tenemos el proyecto del acueducto, que gracias a Dios Rafael está con nosotros todavía. Desde que empezó y todavía estamos en el camino, porque todavía no se ha terminado. Pero muchos sectores ya tienen el agua nueva. Todavía faltan algunas cositas que nos faltan, pero fue por la pandemia. No pudimos conseguir los fondos por la pandemia, pero estamos en el proceso de. Y si las personas no se interesan, nadie se va a interesar por ustedes, porque ustedes son los primeros y después viene la ayuda, junto con ustedes. Ya ustedes saben, yo casi me voy a retirar porque tengo que irme a trabajar, pero ya ustedes saben que se interesan ustedes, lo de la comunidad primero, porque miren cómo están los niños. Muchos ni siquiera estudian de aquí, que yo soy maestra de la comunidad y tengo estudiantes de ustedes, pero muchos ni siquiera van a la escuela. Si los recibo 2 veces a la semana, son demasiados. Y si ustedes no se interesan por el estudio y la educación de sus hijos, imagínense, va a ser lo mismo que pasaron ustedes. Lo que están pasando todavía. Porque ustedes saben que no es un secreto, que es una realidad a voces, que aquí no hay para dónde coger. Pero si usted no aprende un oficio, no estudia, tampoco va a salir. Porque yo soy de la comunidad. Yo tengo mi trabajo, ¿por qué? Porque estudié. Si no hubiera estudiado, no tuviera, ¿verdad? Entonces así es que hay que hacerlo. Entonces preocúpense por sus hijos y por ustedes, que todavía están a tiempo. Muchas gracias. Gracias, Gracie. Quería introducir a Gracie, que ella es la presidenta actual de la Fundación Rincón de Piedras Unidos aquí en República Dominicana, y allá en Estados Unidos, que es legal también la fundación, es Fausto Collado actualmente. Le doy las gracias, Gracie, por venir. Yo sé que el tiempo tuyo era limitado, pero esa clase de gente que necesitamos más aquí. Juan, Rafael Brisito. No quería hablar, pero no quiero que se vaya la presidenta de la fundación, porque yo quiero que ustedes de Lomita de Piedra le pongan presión a ella que se le conecte el agua. Sí, porque... ¿Ok? No, lo estoy diciendo de buena manera, pero antes que me responda, mire, ella es la presidenta, la vamos a poner ahora. No podemos nosotros pedir más ayuda si nosotros mismos, después que ya nos comimos la comida, nos sentamos a dormir por 10 días. Tenemos que comer y seguir trabajando. Muy importante, yo no quiero sentarme aquí y decirle cómo vivir su vida, pero la ayuda que se ha dado ha sido muy extensa. Solamente ILAC, no quiero decir que ellos fueron los únicos, pero ILAC ha sido uno de los más grandes que nos han apoyado. Fue 6 millones de pesos que recibimos de una manera u otra de ellos. No podemos quedar mal, nosotros como comunidad no podemos quedar mal. Entonces, miren,
la vergüenza más grande para mí es que hay un gobierno y Lomita de Piedra no está en ningún mapa del gobierno. Entonces el hombre vive la vida viendo el mal, y el hombre que ve el mal y no hace algo contra el mal es parte del problema. Entonces nosotros, gente como Juan de Dios, como Gracie, que se hacen voluntarios, están tratando de curar el mal, porque el gobierno dominicano no lo hace. Nosotros en la sierra no existimos. Nos quieren ahogar con una represa, nos quieren ahogar y quitar nuestra manera de vida. Entonces, esta es la oportunidad. No quiero yo decirle cómo vivir, pero cada uno de nosotros tenemos que zanjear esa tubería, si pagamos o no, y poner agua limpia para esta comunidad, y no dejarnos del mal del gobierno que nos influye a nosotros. Hay que darle gracias a gente como ellos dos, que están dando su tiempo y su vida por nosotros. Gracias, Rafael. Como le dije, no vamos a tomar decisión hoy, porque para este proyecto, le aseguro que antes de empezar a hacer la primera casita, cualquiera persona que se le vaya a hacer una casita va a tener que firmar un contrato. ¿Por qué? Porque no podemos tratar de crear una zona turística si ustedes no están comprometidos a actuar como se debe con los turistas y prepararse para recibir los turistas y dejar que los niños estudien y las charlas aquí. Si no hay un compromiso en escrito, no, usted créame, no es que somos difícil, es que es difícil hacer esto. El tiempo de nosotros allá es mucho más limitado que de ustedes aquí. Entonces, no solo es mi tiempo, sino es de miles de personas que quizás de alguna forma u otra se van a involucrar en un proyecto así. Y sí, yo sé que Rafael está dispuesto a ayudarnos, pero si no hay un compromiso real, mejor no vamos a trabajar en otras zonas que tienen el compromiso. Entonces, otra cosa que quiero es que alguien de aquí se encargue de formar primero un grupo de WhatsApp. Yo lo puedo hacer y agregar a Talá, me dan los números, Tita me puede enviar el número de Talá, de otras personas, y de empezar, está el Eladio, el Lupe, empezamos a agregar gente y vamos también a formar un comité de Lomita de Piedras. No que haya un comité de Rincón de Piedras Unidos en Rincón de Piedras, no, que haya un comité comprometido aquí en Lomita de Piedras. Entonces, quiero que Tita me mande el número de Talá, yo hacer un grupo y vamos agregando. Yo quiero escuchar compromiso de ustedes y vamos a tratar de llegar a un acuerdo de que si estamos dispuestos o no y que ustedes estén comprometidos. ¿Por qué? Ya se está reservando una fiesta para febrero para recaudar fondos y ver si se compra una de las tierras. Medimos 2 tierras y gracias a Dios que hay oportunidad de 2 tierras, porque hay una aquí y una allá arriba. Allá arriba se vería más bonito el pueblo, de acuerdo, arquitecto. Se vería más bonito el pueblo, pero aquí hay más tierra que puede ser usada. La idea es que ustedes aprendan a trabajar juntos para que la tierra que no esté ocupada la puedan disfrutar de cosechas, que puedan trabajar en armonía y que puedan trabajar los frutos. Para una gente, para progresar, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál es la diferencia entre los que progresan y no progresan? La actitud, la mentalidad. Porque aquí yo le puedo siempre decir el ejemplo de Talá. Talá creció igual que todos ustedes, en el mismo ambiente. Y yo veo mucho desarrollo en Talá. Yo veo mucho trabajo en Talá. Quizás yo no conozco a Talá tan bien como ustedes, pero lo que yo veo es que Talá ha trabajado fuerte y ha progresado. Entonces, ¿por qué Talá y no otros? Lo que define a la persona es la actitud y decir que yo puedo, decir que yo sé que me voy a educar, yo sé que podemos vencer. Por eso, la batalla más grande del proyecto de Lomita de Piedra Turismo es ustedes. ¿Alguien más quiere agregar algo de ustedes, de la comunidad o Francia? Yo quiero ver una respuesta.
levanten las manos todos los que quieren este proyecto y están dispuestos a comprometerse en escrito para apoyar este proyecto para sus hijos. Y sigan levantando las manos, los que estén dispuestos, los que quieren este proyecto. Yo sé que muchos de ustedes están en una edad que no pueden trabajar, pero van a motivar a sus hijos y a los hijos a que colaboren. ¿Quiere comentar? Yo sí quiero que se haga eso, porque yo tengo muchos nietos y muchos bisnietos. Quiero que se haga eso. Sí, los pierdan haga eso también. Ok. Dígame algo, ¿qué le parece el proyecto? Porque usted va a ser uno de los más responsables a trabajar en este proyecto si se hace. No, eso está bien, que es un proyecto muy bueno y ayuda mucho a los jóvenes y a los niños que vienen subiendo también. Le doy la tarea de formar un comité serio. Estamos hablando de que tiene que haber casi una directiva que es la principal cabeza y un comité para decisiones mayores, que sea entre todos. Porque a veces es muy difícil tomar decisiones entre un grupo muy grande, por experiencia se lo digo, pero tiene que haber una directiva que tenga capacidad y que pueda tomar decisiones por todo, por el bien de todo. Yo no me voy a meter, tenía en mente decirle, yo no me voy a meter con los vicios, con los problemas que hay de droga, porque si el gobierno no se mete con eso, ¿por qué me voy yo a meter? Eso se elimina con educación por sí solo. Ok, ¿alguna pregunta entonces? Tala. Adiós, con el proyecto del agua, queremos saber que por qué no se nos conectaba el agua. Eso es lo que queremos saber, porque ya los que pagan están desesperados y dicen que ya, ¿qué se puede hacer con eso? Bueno, le voy a dar esa palabra a Rafael. Como le estaba diciendo, entiendan que estamos en pandemia y quién es que manda los fondos, Rincón de Piedras Unido, y sin fondos, ¿qué se puede hacer? Pero sí estamos cerca, este año se va a terminar. Rafael conoce más de esto, pero como le dije, no me le tiren piedras a Rafael, porque si no fuera por Rafael, no tuviéramos más de 7 millones de dólares cortos en el proyecto. Nosotros pensamos que se iba a conectar todo. Sí, eso quizás no es factible. Bueno, Rafael. Sí, bueno, de nuevo, yo no tengo control de lo que hace la directiva aquí en Rincón de Piedras, porque son todos unidos. El caso es que nosotros, como les dije anteriormente, debemos nosotros aquí en Lomita de Piedra juntarnos un sábado y empezar a zanjear y poner el peso a ellos, que nos entreguen los tubos, que se hagan las conexiones y se traiga el agua. Si faltan tubos, entonces de nuevo buscar los fondos. Y eso lo hemos hablado muy intensamente, Fausto, Juan de Dios, hemos hablado de eso. Si faltan tubos se encuentran, pero el caso es que no se puede esperar. La disfunción, espero que esa sea la palabra correcta en español, es que nosotros siempre esperamos que la otra persona haga algo y no puede ser así. Tenemos que nosotros decir, ¿sabes qué? Chelo y yo, Chelo, nos vamos a juntar el sábado y vamos a empezar con 2 picos. Y si llega la gente, llega. Pero ya estamos en ese punto. Hay un tanque o un depósito aquí arriba que tiene su agua. Les construimos uno aquí abajo, vino la fundación y el presidente vino de Santo Domingo, de la capital. Y al hombre del Banco Ademi se le salieron las lágrimas cuando vio el tanquecito de ustedes. ¿Cómo puede ser que ellos tomen esa agua? Eso es lo que ellos reciben. Entonces, de nuevo, no le podemos echar la culpa tanto al comité, porque no hay un comité fuerte ahora mismo. Nadie quiere ser parte del comité, nadie quiere ser. Es Ana María y Manuel, usted lo conoce como el negro. Ese es el comité oficial. Entonces a ellos no se les puede poner todo el peso. Tenemos nosotros que unirnos. Este joven, yo, Chelo, quizá él, vamos y hay que empezar. Cuando se empieza, se terminan las cosas, ¿okay? Pero no son excusas para el comité. Por eso le dije enfrente de la presidenta, ella va a tener que revivir ese comité con personas más interesadas. Quizá algunos de ustedes tienen que ser parte del comité. Para que ustedes vean el problema que podemos enfrentar aquí, el problema lo está enfrentando Rafael. No hay voluntarios. No hay voluntarios. Y me perdona, Talá, porque te agradecemos que tú pagaras tres días, pero estamos hablando de un proyecto de años.
3 días no llegan, ¿entiendes? Necesitamos mucho más. No se ha pagado mucho. Necesitamos mucho más. Se pagó el derecho con todos los trabajadores para no pagar más, nada más pagar ya mensual. Yo he pagado como 3 veces y nada más fue una vez. Pero mire, le voy a decir que la gran vergüenza va a ser para nosotros todos que cuando se haga la tabla de gastos, por lo menos 3 millones se han gastado en mano de obra. Yo digo como 3 millones se han gastado en mano de obra. Quizás no en este sector, pero allá en los tramos difíciles de 3 kilómetros, de aquí del cerro a Corocito, vinieron de Estados Unidos un grupo, pero ahí se le pagó a mucha gente para saquear. Yo miraba a los trabajadores, o sea, ¿cómo le pagan a 600 puede ser? Y ahora quieren 1000, y ahora quieren 1000. Entonces le quiero dejar saber que un gasto altísimo en Carrizal, no hubo un centavo en zanjeo e instalación de tubería. Se hizo todo con voluntarios. Sí, pero si todos nos unamos, ¿qué se hace? Claro. Porque Ana decidió que pagaban 4.250 pesos cada casa y ya no había que pagar trabajadores. Sí. Aparte de eso, yo pagué los 4.250 y pagué como 3 trabajadores más cada día. Yo. Y yo creo que le deben agradecer eso a usted porque poca gente ha hecho eso. Nada más 4.250, yo pagué eso, pero después yo le dije a Ana, como no hay tantos trabajadores, yo voy a seguir pagando. Y si cada persona habíamos hecho eso, habíamos tenido un helado. Ok, pero le decimos, una es esto, mire, Rincón de Piedras Unido ahora mismo está organizando primera vez desde el 2019 un evento para mayo. Ahora mismo van a coger dinero prestado para tratar de terminar esto lo más pronto posible. Eso no es que no se está tratando. Entiendan esas cosas, porque esto también nos puede dar miedo a echarnos para atrás con un proyecto que es 20 veces, 100 veces quizás más grande que el acueducto. Y ustedes, si hemos tenido problemas en el acueducto, ¿ustedes creen que no vamos a tener problemas aquí? Y vamos a tener quejas de uno de ustedes que, oh, ¿por qué me hicieron la casita aquí? Si a este se le hicieron en ese cerrito más bonito. Vamos a tener esa clase de quejas. Se ha dicho, Juan de Dios, también que todos los años casi contigo hagamos una reunión. Y muy agradecido que tú siempre vienes y cooperas, le haces una comida a los pobres. Pero dicen que no ha habido beneficio en todos estos años que ha habido reuniones en los Mitepiedras, tú sabes. Que todavía no hemos tenido algo que presentar en los Mitepiedras. Pero por eso no viene más gente, tú sabes, porque se ha enfocado, ¿verdad? Como que no hay una obra todavía en tantos años que vamos a hacer. Pero la mayoría de reuniones que yo he hecho ha sido Juan de Dios que la ha hecho, no una institución. Por eso, Entonces, ¿y tú crees que yo voy a poder? Yo no puedo echarme esa carga encima, yo solo. Yo siempre he dicho que te agradecamos, que tú siempre vienes a visitar los Mitepiedras, que vienes a colaborar con nosotros. Pero ellos dicen que todavía no hay una obra de una reunión de la que se han hecho. Que por eso no se motiva más la gente a venir. Okay. Mira, tenemos casita, a ver qué es aquella. Ya tenemos pocas más, la de Sabio. Se está cayendo, la de Tita Tenezuelo, pero ya son casi todas de bus. Pero queremos ver una obra en una reunión, por lo menos. Este año dice que se hizo una reunión, pero que hay una obra, para motivar a las otras personas que vengan. Cuando yo hice una reunión primera para empezar cuando hice una reunión para empezar este proyecto, yo le dije que esto puede tomar años, porque tenemos que hacer varios episodios para que la gente empiece. Y esto es yo iniciando algo para que otra gente siga. Yo puedo hacer 20 reuniones y ustedes quizás no van a ver una obra. Porque yo, Juan de Dios, no puedo echarme eso encima. Entonces, si no me siguen atrás y ustedes no me siguen atrás, no se va a resolver nada. Entonces, Talá y el grupo no se desesperen. Yo creo que ustedes están más cerca de lo que piensan, pero al mismo tiempo es la actitud de nosotros, egoísmo. Yo tengo mi agua y si Talá no tiene, está bien que se la busque por ahí. No, ya no dejan solo. Sí, no, y no lo vamos a dejar, ustedes no pueden dejarse solos, por eso se lo dije a Gracie aquí enfrente de ustedes. Pero hay que hacerlo de una manera responsable. Se ha gastado dinero, ahora todos tenemos que hacer parte de la solución. Tenemos que caminar un camino donde todos somos parte de la solución. No podemos dejárselo a ellos. Por favor, únanse al comité. Alguien de los Mitepiedras levante la mano y diga, yo quiero ser parte del comité. ¿Sabe por qué? Cuando paren el trabajo, usted habla en el comité.
el miembro de aquí habla. Pero ustedes no tienen voz ahora. ¿Cuánta porque no hay gente, nadie. cuánta gente hay de aquí en el comité de Rincón de Piedras Unidos? Yo no sé quién está en el comité de aquí. Y aquí los metepera yo creo que no hay nadie. No, porque ellos habían un comité para esa agua, eso no importa, era para todos los sectores. No, pero esa es mi pregunta. No tenía que haber una persona. No, Talá, pero sí significa mucho. Quiere decir que de una población grande no hay alguien voluntario en el comité que quiera representarlo a ustedes. Entonces, ¿cuál es la voz de ustedes en el comité? Ya tú sabes, como había un comité, sabe ahora que se está hablando de eso. Que había un comité para el agua. Pero siempre, ¿Se recuerda que hicimos la reunión? pero siempre se hizo público la reunión de comité Se hacía de... pública, así, con el comité. Para el que quiera, vaya. Sí, a la reunión venía, no, todo lo que querían del agua siempre. No, estoy diciendo, el que quería ser parte del comité podía hacerlo. O se le negaba... Porque ahora que se está diciendo eso, no se había hablado en las reuniones del agua. Yo estaba en la... Talá, yo estaba en la primera reunión. Se le invitó a todo el mundo que quisiera ser parte del comité de la fundación y del acueducto también. Mira, Juan de Dios, respecto a eso, mira, Chelo siempre y yo vamos a ir como 10 personas. Voy a cerrar esto aquí. ¿Sí? Vamos a continuar hablando, voy a parar de grabar. Yo quisiera que ustedes ahora coman. Mientras hablamos, vamos comiendo porque yo sé que algunos de ustedes tienen hambre. Mira, Chelo y yo siempre teníamos que ir a chapear para allá abajo, para el pobladito, porque estaban en un comité de síndicos. Y cuando ellos tenían que ir a chapear para aquel lado, que para la iglesia, que limpiar el cementerio, cuando necesitaban una ayuda, ninguno del comité venía a ayudarnos en los Mitepiedras. Es decir, que no hemos tenido ayuda nunca. Sin embargo, nosotros hemos colaborado, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Hoy no fue un día alegre como esperaba. Estaba lleno de esperanza por un futuro que me imaginaba brillante para Lomita de Piedras.